Creo que ya pocos llamarán exagerado el considerar a un caballero armado con una pala como parte integral de los videojuegos en la actualidad. Montones de fans alrededor del globo, referencias y cameos en los juegos más inesperados, pero ante todo, un juego nostálgico, accesible y carismático, junto a su sublime modelo de expansiones descargables, funcionan como las cartas de presentación ante este clásico que ha pasado de prometedor Kickstarter a leyenda indie. Y es que si no has jugado Shovel Knight, te conminamos a hacerlo, o al menos revisa nuestro análisis de la primera aventura creada por Jack Club Games, si es que no sabes de qué estamos hablando. En este vídeo lo introduciremos brevemente, pero el grueso de lo que hablaremos aquí es un repaso de lo que ha llegado al juego después de su lanzamiento en 2014. Este pack de contenido completo es lo que se conoce como Shovel Knight Treasure Trove, que incluye 4 campañas y un modo batalla multijugador, y aunque podemos comprarlo ahora y disfrutar de todo desde el pasado 10 de diciembre, los que comprasen la primera versión tendrán el contenido adicional de forma gratuita, con la excepción del mencionado modo batalla, que no llegará a las versiones de Nintendo 3DS y PlayStation Vita. Pero a pesar de los años, Shovel Knight mantiene en todo momento su esencia, que es la de un juego de plataformas 8 bits, fuertemente inspirado en clásicos como Mega Man, DuckTales o Super Mario Bros. 3, pero con una progresión medida al milímetro, una dificultad moderada pero retante y unos personajes y jefes genialmente diseñados, sumado a su banda sonora pegadiza como el primer día. Con un material tan bueno de base, las campañas extra construyen sobre esto, para darnos nuevas perspectivas de este colorido universo, y entregando resultados sorprendentes en ciertos casos. Vamos por partes. La primera de estas aventuras descargables es Plague of Shadows, que ocurre al mismo tiempo del primer Shovel Knight, y donde el alquimista Plague Knight decide derrotar a todos sus compañeros de caballería y pillaje para conseguir sus esencias, y con ello desarrollar la poción mágica definitiva. Esta primera expansión recicla mucho de la estructura y diseño de niveles de la aventura original, teniendo como principal novedad el poder controlar a Plague Knight. Este personaje cuenta con más capacidad de salto, incluyendo una explosión que podemos cargar para que actúe como tercer impulso en el aire. Además, puede aumentar sus puntos de vida temporalmente usando sus pociones, y ataca lanzando bombas a distancia, las cuales podemos personalizar con las monedas verdes que encontramos en los escenarios. Finalmente, Plague Knight cuenta con objetos especiales propios que gastarán una barra de poder que se regenera con el tiempo. Lo cierto es que su estilo jugable implica en pensar un poco más antes de avanzar, tanto a la hora de combinar nuestros ataques como a la hora de utilizar nuestros saltos. El segundo DLC es Spectre of Torment, como precuela de las 2 aventuras previas, donde veremos la creación de la famosa Orden sin cuartel y el pasado de Spectre Knight, con una historia y una ambientación más reminiscente a Castlevania, siendo el capítulo que más se distancia del original en el tono de la aventura. Esto también aplica a lo jugable, ya que en vez del mapa clásico de la saga, tenemos un espejo donde elegir cualquier nivel sin ningún tipo de intermedio, y nuestro espectral guerrero es todo lo contrario al malicioso alquimista. Esto es así debido a que su capacidad de salto es muy limitada, y sus ataques normales son rápidos pero con poco alcance, por lo que es mucho más efectivo usar la guadaña para movernos ágilmente por el aire usando los elementos de los niveles, así como deslizarnos por raíles o caminar por las paredes para alcanzar nuevas alturas, siendo la clave saber cómo ejecutar estos movimientos y tener la suficiente sangre fría para encadenarlos correctamente, pudiendo movernos mucho más rápido y derrotar enemigos en un abrir y cerrar de ojos, si lo hacemos bien. Por supuesto, Spectre Knight también puede adquirir objetos especiales de uso limitado, con la particularidad de que podemos comprar mejoras también para estos, haciéndolos más efectivos y útiles. Y llegamos a King of Cards,
la tercera campaña extra que llega en primicia para el lanzamiento del 10 de diciembre. Aquí encarnaremos a King Knight, tiempo atrás de conseguir sus tierras y su castillo, donde tendrá que aprender el arte del Justus, un antiguo juego con el que piensa conseguir fama y fortuna como el nuevo rey de los naipes. Me pregunto dónde habrá escuchado algo similar. En esta nueva precuela, de aire aparentemente cómico, regresa el mapa del mundo más intrincado que nunca, por lo que volveremos a desbloquear caminos para acceder a las fases plataformeras. Estas se mantienen en lo ya conocido, siendo niveles que recuerdan a las sensaciones del juego original, y a pesar de que son algo más cortos, son más numerosos, y algunos disponen de salidas secretas que llevan a caminos alternos. Pero la estrella de esta campaña no es otra que la posibilidad de jugar al Justus, un juego de cartas que le da un aire distinto a su desarrollo. Y sí, puede sonar algo extraño, pero lo cierto es que está muy bien integrado en la estructura de la historia, y más importante, es divertido jugarlo de vez en cuando. Las partidas son rápidas y sencillas de entender para los asiduos a la saga, usando nuestro mazo de cartas para conquistar un tablero y hacernos con más gemas que nuestro rival, pero se va elaborando al incorporar variables que nos obligan a aprender para ganar. De hecho, existe la opción de comprar cartas de trampa para facilitarnos un poco la vida. Al derrotar oponentes, podemos elegir una carta que el rival haya usado en la partida e incorporarla a nuestro mazo, por lo que la personalización es constante y necesaria. Incluso hay jefes que lucharán con nosotros a golpe de naipe, teniendo mecánicas propias y abriendo más terreno en el mapa al derrotarlos. Sin embargo, es una lástima que este modo no admita el multijugador de ninguna forma. Para terminar, tenemos el modo batalla competitivo, rebautizado como Shovel Knight Showdown, siendo esta la última novedad de esta edición completa. Este apartado permite elegir de entre 20 personajes de todo el universo Shovel Knight, para combatir de forma local hasta con 4 jugadores, en diversos escenarios llenos de plataformas y objetos por doquier, siendo un free for all de manejo sencillo y divertido, pero que también da lugar a situaciones bastante caóticas. La forma de combatir está basada en los juegos originales, teniendo cada personaje 2 botones de ataque, 1 de salto y un cuarto para bloquear, aunque muchos personajes tienen ciertos controles diferentes al resto, como el mismo Shovel Knight, que hace su ataque en picado moviendo la cruceta hacia abajo en vez de mediante botón. Para las batallas multijugador hay 2 claras vertientes jugables y configurables: conseguir más gemas que el rival o agotar todas sus vidas, aunque si queremos diversión desenfadada, podemos escoger la ruleta de Chester, donde encontraremos alrededor de 20 variantes de batalla aleatorias, como no saber las condiciones de victoria, que las gemas aparezcan en burbujas de cristal o que los personajes vuelen por los aires al ser golpeados. Para un jugador tenemos el modo historia, una especie de arcade con una pequeña historieta de cada personaje, el modo Dianas para superarnos rompiendo objetos móviles antes de que se acabe el tiempo, y el modo práctica, que se explica por sí solo y que también dispone de amplia configuración. Destacamos aquí el modo historia, que te demandará varios intentos el saber cómo superar ciertos combates y minijuegos, siempre que no escojas el modo fácil. Pero hay un contra importante en este juego, aparte de la falta del online, y es que hay mucho contenido bloqueado con los clásicos logros de Shovel Knight, pudiendo ser un impedimento para disfrutar del aspecto más party de este showdown, a no ser que utilices un truco para desbloquearlo todo. El apartado técnico apenas ha variado en estos años, y eso no es malo, ya que aún funciona a las 1000 maravillas como homenaje, aunque quiero hacer 2 menciones especiales al respecto. Primero, tanto los remixes como las canciones nuevas de Plague of Shadows, Spectre of Torment y King of Cards, que no desmerecen a las originales y mantienen intacta su personalidad, buen rollismo y ritmo pegadizo en los momentos que corresponden. Y segundo, los escenarios de Showdown, que aunque son más reducidos y conservan los píxeles como puños como seña de identidad,
tienen multitud de detalles y elementos interactivos que varían nuestras reglas ligeramente en función de cada uno, además de servir como perfecto pase de diapositivas de los momentos más memorables de la saga. No podemos terminar este enorme repaso sin destacar la inclusión del modo desafío, logros y partida plus en las 4 campañas principales, con retos específicos para cada personaje jugable tras completar la aventura por primera vez. A esto se suma el modo cooperativo, el cross-buy y cross-save entre consolas PlayStation, las batallas exclusivas en ciertas plataformas, y la compatibilidad con Amiibo en 3DS, Wii U y Switch, que desbloquean desafíos exclusivos y un personaje muy curioso dentro de nuestras partidas. Finalmente, recordar que tanto el Shovel Knight original como las expansiones están disponibles por separado a un precio de 10 € en tiendas digitales, una opción que será más tomada en cuenta, ya que el pack completo de Treasure Trove se eleva hasta los 40. Con un contenido amplísimo, que si te gustan los plataformas clásicos puede llegar a superar las 50 horas para terminarlo al completo, Shovel Knight Treasure Trove es una edición a tener muy en cuenta para estas navidades, y una apuesta segura si ya completaste la aventura del Caballero Azul hace años atrás. Y lo decimos teniendo en cuenta sus defectos puntuales en las expansiones, así como el evidente reciclaje de ideas, pero tanto sus aspectos técnicos y jugables siguen rayando a un nivel muy alto a día de hoy, y es que no es tan sencillo encontrar algo tan redondo en casi todas las variantes que propone. Si buscas la edición física, la digital, eres un jugador experimentado, nuevo, te gusta lo que te he mostrado o simplemente quieres divertirte sin más, estás invitado a vivir historias de caballería con gracia, encanto y a golpe de pala de mano de nuestros valientes héroes. ¿Aceptarás el llamado a la aventura?